Bendiciones abundantes para ti en el nombre de nuestro dulce Señor Jesucristo. Soy Claudia Juárez y hoy voy a compartir contigo otra traducción o la segunda parte de una traducción que ya estoy compartiendo contigo de el pastor Joseph Prince. Esta enseñanza se titula Pilares para nuestra iglesia y la vida. Esta es entonces la segunda parte y voy a comenzar a traducir. La segunda pata o base de este escabel es la iglesia. El Señor enfatiza la iglesia. Así que después de la persona de Jesús, lo que necesitas enfatizar es la iglesia de Jesucristo. Es amada a su corazón. Incluso aunque era un misterio en el Antiguo Testamento, los judíos no podían ver a la iglesia de Jesucristo y ese es el por qué no podían compartir esto. Y incluso Pedro no comprendía esto y Dios tuvo que levantar a Pablo para la revelación llamada el misterio, Efesios 5:32. Y el misterio, sobre todo los misterios, es el misterio de la iglesia. Amén. Y Pablo reveló eso. Aleluya. Necesitamos estar ocupados en lo que su corazón está enfocado. Alabado sea el Señor. Y la tercera base para el escabel es Israel. Y yo he escuchado gente decir cosas como Dios ha terminado con Israel, ellos rechazaron a Jesús. Es una teología de reemplazo. Y en los últimos tiempos dicen que Israel no está en la fotografía. De hecho, cuando interpretan la Biblia, muchas cosas que son para la restauración de Israel, dicen que es para la iglesia, ¿ok? No ven la importancia de Israel. Y eso es una falsa doctrina. Debes tener estas tres bases del escabel para tener un sólido y estable ministerio. La persona de nuestro Señor Jesús, la iglesia e Israel. Amén. Ok, vamos a ir adelante y vamos a continuar desde donde nos quedamos la semana pasada. Hechos 2:47. Y dice el versículo 41. Vamos a ver el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a aquel día como 3,000 personas. He aludido a esto antes. El monte Sinaí, Dios dio la ley, los 10 mandamientos. 3,000 personas murieron. En el monte de Sión, aquí, Dios dio no la ley, sino el Espíritu, y 3,000 personas fueron salvas. La letra mata, pero el Espíritu vivifica, 2 Corintios 3:6. Y 3,000 almas fueron añadidas a la iglesia. Y dice aquí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Noten en qué perseveraban. Número 1, en la doctrina de los apóstoles. Número 2, en la comunión unos con otros. Número 3, en el partimiento del pan. Y el número 4, en las oraciones. Ahora, amigo, yo llamo a esto los 4 pilares de la iglesia. Noten que no solamente perseveraron en eso, sino que lo hicieron con gran fuerza. Ellos sabían que no tenían que dejar ir estos 4 pilares o abandonar estos 4 pilares. Esto es lo que hizo a la iglesia grande, es lo que hace a la iglesia fuerte, es lo que la iglesia necesita fluir con la voluntad y los propósitos de Dios. Aleluya. Y si miran con atención a la iglesia hoy, encuentran que ellos enfatizan uno o a lo sumo 2,
pero están careciendo de uno u de otro. Y una y otra vez llegamos a estos 4 pilares de la iglesia. Es también para nuestra vida personal, amigo mío. Es importante para nosotros que veamos que esto debe también ser en nuestra vida individual. Pero la representación aquí es en la iglesia local. Amén. Así que vamos a expresar esto en la iglesia local. Por ejemplo, el partimiento del pan. ¿Tú puedes partir el pan en casa? Sí, tú puedes. Alabado sea el Señor. La Biblia dice que ellos partían el pan de casa en casa en la iglesia temprana. Y de hecho este pasaje nos lo dice en Hechos 2:46. Dice, y partiendo unánimes cada día en el templo, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que ellos partían el pan de casa en casa. Pero cuando se unen, como lo dice la Biblia en el libro de Hechos, cuando el apóstol Pablo y el resto de ellos se unían en el primer día de la semana, Hechos 27, se reunían para partir el pan. Y fíjense cuál era el propósito para reunirse en el domingo, el primer día de la semana, para partir el pan. No, incluso para escuchar al más grande maestro y predicador en ese tiempo, el apóstol Pablo estaba ahí, pero no se reunieron incluso para escucharlo a él, aunque él predicó. Dice ahí que se reunieron para compartir el pan. Yo creo que el partimiento del pan o la comunión es la más alta marca de agua de la adoración. Es algo muy amado para el corazón de Dios. Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí en Lucas 22:19. Y por la carencia de esto, la iglesia ha sufrido. Y también la provisión que Dios quiere que recibamos en la comunión ha sido descuidada. Amén. Y estamos intentando toda clase de caminos para obtener respuestas del mundo, pero eso solamente puede ser encontrado en la iglesia de Jesucristo. Amén. Así que los 4 pilares, otra vez, tenemos la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Y vean el resultado de estos 4 pilares en la iglesia temprana. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Aleluya. Y yo creo que mientras ellos perseveraron en estos 4 pilares, otra vez milagros y señales fueron hechos en el nombre de Jesús. Y vamos a seguir adelante. Versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, se reunían físicamente y partían el pan en las casas. Sé que en este tiempo, en esta temporada, no es posible, depende de dónde estés, reunirte tan libremente como ustedes quieran, pero si no pueden reunirse físicamente, recuerden, reunirse en línea está bien, alabado sea el Señor. Ahí se junta a la gente de Dios y puedes tener ese sentido de que estás partiendo el pan con todos ellos colectivamente. Pero esto es solamente temporal. Dios está esperando que nos reunamos físicamente a partir el pan. Alabado sea Dios. Y dice que partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Así que solamente ellos perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones, el Señor añadió a la iglesia diariamente. Ahora, si miran con atención a estos 4 pilares,
los vas a encontrar si tú meditas con cuidado en lo que compartí el domingo pasado, en la última semana, acerca de los 4 jinetes y las 4 rostros de Jesús. Y viendo la dirección desde que atacaban, y tú ves las provisiones que Dios ha puesto alrededor. Si meditas en eso, tú invariablemente vas a llegar a esto. Si miras Hechos 2:42, estos 4 pilares, si mira el tabernáculo. ¿Recuerdas el tabernáculo? Y vimos que los ataques venían, esa era la forma en que estaba distribuidas las 12 tribus de Israel. Esa es la imagen de lo que estamos viendo. Y el pastor explica que venían de las 4 esquinas a atacarlos. Este es el tabernáculo. El tabernáculo propiamente sería esa base rectangular. Este es propiamente el tabernáculo. Pero a todo esto entero se le llama el tabernáculo. Si quitas las cortinas del tabernáculo y miras hacia abajo, encuentras en el lado sur, aquí está la menorá o el candelero. Y después este es el pan de la proposición. Y encuentras el altar del incienso aquí. Y después el arca del pacto. Ok, entonces vamos a ver esta vista desde arriba. Norte, sur, este y oeste. Y ves que yo puse la doctrina de los apóstoles en el lado este y después la comunión unos con otros que aparece en Hechos 2:42. En la doctrina de los después de debajo de la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros en el sur, el partimiento del pan en el norte, donde está la mesa de la proposición, y las oraciones estaban en el altar del incienso. ¿Pueden ver esto? ¿Y por qué lo he puesto así? Porque la doctrina de los apóstoles es enseñanza. Y tenemos el altar de bronce y el lavatorio. Cuando entras, las primeras cosas que ves es el altar de bronce que habla del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí era donde las víctimas del sacrificio eran puestas en el holocausto. Y las 4 esquinas hablan de las 4 esquinas de la cruz y de la eficacia de la obra de Cristo y de la eficacia de la obra de Cristo, de cómo la eficacia de Cristo va a las 4 rincones de la tierra. Amén. Así que el altar del holocausto es este lugar de sacrificio, este lugar del Calvario, si quieres. Amén. De la muerte de Jesús. Y después el lavatorio es donde los sacerdotes iban y se lavaban. El lavado de la palabra de Dios, Efesios 5:26. Así que se está refiriendo a la palabra de Dios, la palabra de Dios, la enseñanza sobre Jesús y su obra finalizada. Esa es la doctrina de los apóstoles, no la doctrina mosaica del libro de Éxodo y Levítico, no la enseñanza patriarcal. Podríamos aprender la palabra de Dios de aquel tiempo para ellos, pero esta es la doctrina de los apóstoles. Está basada en la cruz. Está basada en la obra finalizada de Jesucristo y en su persona. Y esa es la doctrina de los apóstoles. Amén. Después tenemos la comunión unos con otros. Y porque en este lado ustedes tienen la menorá, en el lado sur, y esa es la iglesia de Jesucristo. El Espíritu Santo está
en todas sus formas en la iglesia. Y ese es el lugar de comunión, de compañerismo. Y tenemos el partimiento del pan, que está ¿por qué está en el norte? Porque del norte venía el mal, dice la Biblia. Esa es la dirección en la que el mal venía a atacar a Israel durante toda la Biblia. Usualmente venían desde el norte. Todos los enemigos de Israel usualmente venían desde el norte. Y aquí tienes la mesa de la proposición puesta en el norte. Así que eso es el partimiento del pan. ¿Puedes ver eso? Después en el oeste tienes el altar del incienso, que es el altar de la oración, intercesión, oraciones y adoración, que subía como un aroma grato a Dios. Y la oración está ahí en el lado oeste. Ahora, cuando el enemigo atacaba, recuerdan que la semana pasada vimos de la escritura la razón por la cual él los puso en estas diferentes direcciones para ver qué era lo que venía contra ellos. Noten que del lado este, la doctrina de los apóstoles, lo que ataca a la iglesia desde ahí es la falsa doctrina. Y ese es el por qué Dios puso la doctrina correcta justo en la puerta de entrada. Es importante que escuchemos la predicación y la enseñanza sobre Jesús y la obra finalizada. Cualquier otra cosa es anticristo. Cualquier otra enseñanza que devalúa a Jesús y su lugar o niega la obra completa de Jesús diciendo que tú puedes obtener tus cosas sin la cruz, es una enseñanza anticristiana. Es una doctrina falsa de la cual este jinete en el caballo blanco está representada. Y la comunión unos con otros. Noten que el jinete con la balanza, él está corriendo debajo en ese caballo blanco debajo de la doctrina de los apóstoles. Y esto es hambruna y carencia, o hambre y carencia. Es aquel que trae la hambruna, la carencia. Y todos estos son principados de oscuridad. Y si quieren saber más de esto, pueden obtener mi mensaje, escuchar mi mensaje que va a estar disponible. Esto es en inglés, está disponible este mensaje de los 4 jinetes. Existen unas notas de los sermones. Cada sermón que predica el pastor Prince, hacen disponible unas notas del sermón. Tú puedes entrar a josephprince.com y ahí puedes encontrar las notas de sus sermones. Puedes traducirlas en el servidor desde tu mismo celular o tu computadora y Google te dará una idea, al menos un porcentaje de lo que la enseñanza que el pastor ha querido transmitir, y esa enseñanza la dio justo antes de esta enseñanza. Continúo traduciendo. Y él dice que si escuchas esa enseñanza vas a tener un claro entendimiento de lo que está hablando. Pero dice, a causa de tiempo voy a mostrarles hoy cómo en la iglesia de Jesucristo estos 4 pilares contraatacan estas cosas. La comunión unos con otros con la menorá. Amén. Alabado sea Dios. Si miras a la menorá, esa lámpara, el candelero, y esto se llama a las 7 asambleas, a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, que es Apocalipsis 1:20.
Obviamente que estos 7 candeleros está hablando de de 7 iglesias. Ahora, esas iglesias existían en aquel tiempo cuando Jesús les habló a ellos, pero también es profético. El libro de Apocalipsis también es profético y habla, Jesús habló a estas iglesias desde la primera a la que se dirige en Efesios hasta la iglesia de la Odisea. Así que ustedes tienen aquí el panorama de 7 iglesias que cubren 2000 años. Yo creo que ahora mismo estamos en el área de la iglesia de Filadelfia, como también de la Odisea. O eres parte de la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que no recibió ninguna reprensión del Señor, solamente un elogio. O la iglesia de la Odisea. Yo he mirado algunos lugares algunas veces y yo he escuchado a la gente y me he estremecido a alguna gente escuchar decir que ellos están muy orgullosos de tener dinero. Exactamente el lenguaje que el Señor dice acerca de la iglesia de la Odisea. La gente dice cosas como en Apocalipsis 3:17, yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Es como que su fortaleza y su gozo está basado en esta falsa base de la riqueza. Ellos dicen cosas como yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Y algo en esa confesión de fe está mal. Notan que Jesús no está en sus bocas. Yo soy rico y no necesito nada. Miren cuánto dinero he hecho. El Señor no está en sus pensamientos. Ok, esa es la última iglesia, la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia de la Odisea. Que nunca seamos como la Odisea. Amén. Que seamos como Filadelfia. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y noten que lo que contrarresta el hambre y la carencia es la comunión los unos con los otros en el cuerpo de Cristo. Como dije, en la iglesia de Jesucristo, la forma de Dios de tener todas tus necesidades suplidas es honra al Señor tu Dios con todos tus bienes y con tus primicias y las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Mencioné ahora como Ageo les dijo a ellos que ustedes ponen en su salario en un saco con hoyos. ¿Por qué? Porque mi casa está desierta. Si tú priorizas mi casa, yo voy a tomar cuidado de tu salario. Yo voy a tomar cuidado de tu suficiencia. Yo voy a tomar cuidado de tus necesidades. Amén. La Biblia dice cosas como honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Esta es una imagen de algo rebosante. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y Dios habla en Malaquías 3:10 de trae todos los diezmos a mi casa. Alabado sea Dios. Que traigan los diezmos a mi casa. Así es como tú contraatacas al hambre y la carencia en la iglesia de Jesucristo. Y la comunión que corre es ayudarnos unos a los otros, incluso suplir las necesidades los unos de los otros. Amén. Saben, es una cosa muy triste cuando ves al gadareno endemoniado. La Biblia dice en Marcos 5:5 que estaba tan poseído, siempre día y noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros e hiriéndose con piedras.
No tenía comunión con nadie, así que el diablo no quiere que tengas comunión con otros. Él te va a alejar de esa comunión para que vivas en medio de las tumbas, para que vivas en medio de las montañas. Ahora, estoy hablando proféticamente aquí que esto va a ocurrir en estos últimos días. La gente va a comenzar a distanciarse unos de otros más y más, no a causa de la pandemia, sino van a distanciarse unos de otros porque, quizás han probado cómo es andar por ellos mismos solos y han tenido ese sufrimiento mental. Porque, bueno, pueden llegar a pensar ah, que las iglesias hacen un juicio de ellos, o ellos mismos pueden ser muy críticos diciendo que todas las iglesias no son buenas iglesias. ¿Y saben qué? Estás en lo correcto. No existe una iglesia perfecta. Si encuentras a una iglesia perfecta, no vayas ahí, o tú la vas a hacer imperfecta. No hay una iglesia perfecta, pero el Señor le llama la gloria de Cristo en 2 Corintios 8:23. Alabado sea Dios, y así es como Dios ve a la iglesia. Aleluya. Y ellos tienen esta imagen. Ellos se quedan en la oscuridad de su cuarto y buscan en su computadora y están cortados de toda interacción social. Exactamente como este hombre, el gadareno endemoniado, el hombre más demonizado o más poseído. Tenía esta actividad demoníaca que lo hacía antisocial y que se cortaba a sí mismo, gritando día y noche, gritando día y noche y cortándose a sí mismo. Bueno, nuestro Salvador escuchó ese clamor, porque si tú estás en el lado opuesto en Capernaum y este lugar donde estaba, este gadareno está en el otro lado, ese clamor, ese grito, las aguas traerían esos gritos hasta el otro lado. Estoy seguro que el Señor muchas veces, mientras estaba sanando a los enfermos, él habría escuchado estos gritos. Y él debió pensar, tengo que ir allá, tengo que ir allá. En el tiempo correcto, él fue hacia allá. Y es por eso que hubo una tormenta. El diablo estaba tratando de impedir que él llegara a liberar a ese hombre, porque ese hombre, cuando Jesús lo liberó, él llegó a ser un evangelista. La Biblia dice que él anduvo por todos lados y comenzó a publicar en Decápolis, en 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Él llegó a ser un evangelista en 10 ciudades. Aleluya. Alabado sea el Señor. Amén. Cuando sea que tú recibes una revelación, sabes que va a ser el Señor. Él te va a poner en la menorá. Él te pone en la iglesia. Él te pone en un lugar donde tú vas a brillar al máximo. No en otro lugar vas a brillar. De hecho, en Marcos capítulo 4:20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? ¿Saben qué es un almud? Esta es un retrato de un almud. ¿Ok? Un almud en aquellos días habla de comercio, que es este cesto que vemos en esta imagen. Habla de negocios, de finanzas, porque los granjeros en esa época, ese era su salario. Así es como hacían dinero. Así es como ellos hacían su intercambio monetario, vendiendo trigo, vendiendo cebada, vendiendo sus uvas.
y ellos lo medían con este almud y tenían diferentes cestos de diferente tamaño y ese cesto era llamado un almud, la idea de comercio. Así que Jesús dijo, ¿quién trae una luz y la pone debajo de un almud o debajo de una cama? Y no es para ponerla en un candelero. En otras palabras, Dios dice, una vez que yo enciendo tu luz, una vez que yo te doy una revelación, una vez que ves cosas, Dios dice, no te voy a mantener escondido, no te voy a dejar debajo de la cama. Y la cama puede hablar de indolencia o de pecados sexuales. Indulgencia en eso va a causar que tu vida sea impedida. Va a destruir esa luz. Cuando David mató al esposo de Betsabé, a Urías, su nombre Urías, Ur es luz, Ia es la luz de Dios. Es como si él hubiera quitado la luz de Dios de su vida. Así que la cama puede representar pecados sexuales o indolencia, pereza, flojera. Todas estas cosas van a matar, van a destruir esa luz que Dios quiere que brille en tu vida. Amén. Y el Señor dijo, Marcos 4:21 nuevamente, ¿acaso se trae una luz para ponerla debajo de un almud? Ahora, ¿qué es ese almud? Otra vez, estar tan envuelto, tan obsesionado con hacer dinero, estar obsesionado con hacer dinero. Amigo, hacer dinero es nuestra responsabilidad, pero es un medio para un fin. Es todo lo que es. Recuerda, no llegues a estar obsesionado con eso. Si tú llegas a oír ideas sobre cómo hacer dinero fácil, eso puede ser verdad. La gente puede estar haciendo dinero fácil y también hay gente perdiendo dinero. Tienes que estar alerta de esta idea de hacer dinero fácil. La Biblia como un entero, si tú puedes leer mucho esto en el libro de Proverbios, dice, por ejemplo, en Proverbios 28:22, dice que el que se apresura a ser rico o se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Es por eso que jugar o participar en juegos de azar, todo lo que tiene que ver con estos juegos de azar y sus principios, como vamos, invierte dinero, haz esto rápido y vas a hacer dinero fácil. Todo aquello que te dice que vas a hacer dinero rápido, la Biblia dice en el libro de Proverbios, en Proverbios 13:11 dice, pero el que recoge con mano laboriosa aumenta. Así que hacer dinero rápido es el principio de jugar juegos de azar. Y Dios no bendice eso, amigo mío. Ten cuidado. Eso es poner tu luz debajo de un almud. El comercio ha escondido tu luz. Ese negocio se ha llevado tu luz. Asegúrate de que está en el lugar correcto, que la luz está brillando, alabado sea el Señor, y que todo el mundo puede verla. Así que no se pone debajo de una cama ni debajo de un almud. ¿Y qué es lo que el Señor está haciendo? Y es el Señor quien pone esa luz en lo alto. ¿Y qué es lo que hace? Dice que lo pone en el candelero. Incluso si eres un hombre de negocios exitoso, el lugar donde te va a poner es en el candelero.
en la iglesia, donde tu influencia va a ser recibida en una forma que va a glorificar al Señor Jesucristo y servir para sus propósitos. Él va a hacerte prominente. ¿Dónde? En la iglesia, en la menorá. Él te va a poner ahí, no debajo de una cama, no debajo de el comercialismo, donde eso te va a tragar, a succionar. Otra vez, el comercialismo en sí mismo, el mercantilismo en sí mismo no está mal, pero cuando estás obsesionado con él, tu vida, tu luz se va. Otro pasaje en Mateo 5:15, este es el sermón de la montaña, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Otra vez esta idea de comercialismo, de negocios, sino sobre el candelero. Y miren el efecto, y alumbra a todos los que están en la casa. Esta es una bendición para todos en la iglesia, en la casa. Y Dios dice, cuando yo te hago brillar, cuando te imparto una revelación, ¿sabes qué voy a hacer? Tú eres precioso, muy precioso para mí. Tienes un valor que no tenías antes. Así que voy a ponerte en el candelero. Te voy a poner ahí para que tu luz brille más y tu influencia vaya a lo largo y a lo ancho. Y tú vas a influenciar gente, aquellos que tienen el don del comercialismo, del mercantilismo, que usen eso para glorificar al Señor Jesucristo. Amén. Otro pasaje que habla acerca de esto. De hecho, él menciona todo esto, hace esta mención en todos los evangelios sinópticos. Lucas 11:33, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Justo ahora en Mateo 5:15 dice que alumbra a todos los que están en casa. No solamente en la iglesia, sino que también en tu casa. Todo el mundo es bendecido. Es como en Éxodo 10:22-23 dice que había oscuridad en toda la tierra de Egipto. Pero dice en el versículo 23 que más todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Alabado sea Dios. Toda tu familia va a experimentar esa luz en la casa. Alabado sea Dios. Y también la iglesia va a experimentar esa luz en la casa. Así que esta bendición está en la casa, ya sea en la iglesia o en tu propia casa personal. Pero Lucas es diferente. Lucas 11:33 dice, para que los que entran vean la luz. Habla de testimonio para la gente que está mirando a la iglesia, gente que está retando a la iglesia o gente que quiere conocer al Señor. Tu luz va a brillar para impactarlos para Jesús. Aquellos que vienen van a ver la luz. Justo como los israelitas, ellos vieron la luz en la casa de los egipcios. Ellos vieron la luz en la casa de los israelitas. Porque si esta oscuridad no hubiera sido sobrenatural, ellos pudieran haber usado los mismos medios para un pedernal o lo que sea, para hacer fuego. Pero no pudieron hacer eso porque la Biblia dice que había una oscuridad sobrenatural, que no podían encender ningún fuego. Y en las casas, en los hogares de los israelitas, ellos pudieron ver luz. Eso fue una luz sobrenatural. Así que eso va a dar luz a todos aquellos que entren en la casa. Amén. Vamos nuevamente al tabernáculo. Así que esta es la comunión unos con otros. Y en
el lado opuesto, ustedes ven el partimiento del pan. Yo he enseñado sobre esto mucho y por causa de tiempo no voy a pasar mucho tiempo en esto, pero es suficiente decir que el partimiento del pan contrarresta la enfermedad y la muerte. Tenemos tantos testimonios de gente que ha recibido sanidad a través del partimiento del pan. Y esa es la razón por qué la Biblia dice en 1 Corintios 11:29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Tienes que hacer una distinción. Tienes que hacer esta diferencia entre que la sangre es para el lavado de nuestros pecados, que nos limpia de todos nuestros pecados. ¿Y para qué es el cuerpo? Es el cuerpo partido. ¿Qué le pasó a Jesús antes de que fuera puesto en la cruz? Él fue flagelado. La Biblia dice en Isaías 53:5 que por sus llagas hemos sido curados. Si nosotros pensamos en esto, la Biblia dice que vas a participar dignamente, que le vas a dar gloria a Jesús y tú vas a proclamar su muerte hasta que Él venga. Amén. Así que esto contrarresta la muerte y la enfermedad. Ahora, las oraciones. Las oraciones es donde tienes guerra y lucha, que es este jinete en el caballo rojo. Hay guerra y hay luchas. Esto es lo que causa problemas. Este es el principado de oscuridad que está causando problemas ahora mismo en Ucrania, mientras nosotros hablamos. Y la Biblia dice que para contrarrestar esto en una forma pequeña o en una forma menor, en una forma en diminuto, digamos por decirlo, es esa guerra o esa lucha en nuestras familias, en nuestras relaciones. ¿Y cómo contrarrestar esa lucha? Ora. Ora. No uses tus palabras para salirte con la tuya o para convencer a alguien. Si rehúsa ver las cosas, ora. Si tú criticas a alguien o estás enojado con alguien, es difícil permanecer así cuando oras. Y las oraciones en las que estamos involucrados, es muy interesante que Hechos 2 dice que sea en las oraciones. Tiene un artículo determinado aquí en el griego. Dice ahí que perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros y el partimiento del pan. Y vean la cosa específica que tenían en mente. Y alguna gente dice que el partimiento del pan eran simplemente la cena o comida que hacían diariamente. Y que eso tendría fuera de lo ordinario, que la iglesia temprana participara de una cena todos los días. Por supuesto que no, se está refiriendo a la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Así que obviamente las oraciones es una idea de oración específica. ¿Y qué vino en el día de Pentecostés? Hechos 2:4, ellos comenzaron a orar en lenguas. Comenzaron a orar en lenguas y o a través del libro de Hechos los encuentras orando en lenguas. Una cosa que el apóstol haría era orar por ellos para que fueran bautizados con el Espíritu Santo y después ellos hablarían en lenguas o profetizarían. Pero noten que es la boca la que habla. Así que las oraciones aquí son de hecho orar en lenguas en la mayor parte. Eso es lo que yo creo. Eso es por lo que yo creo que está usado el artículo determinado aquí.
Por supuesto que la oración con el entendimiento también está aquí. Así que mientras tú oras, vas a detener esa lucha en el nombre de Jesús. Ora por tus enemigos. Ora por aquellos que te persiguen, que abusan de ti. Ora por ellos. Bendícelos. Yo oro cuando yo escucho a gente decir cosas o lo que sea contra mí, lo que sea. La primera cosa que hago es detenerme y oro por ellos, orar por ellos. Si ellos están en lo correcto, van a prosperar. Amén. Si están en lo incorrecto, ellos necesitan mi oración. Así que oren. Alabado sea Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Así que iglesia, la Biblia dice que la iglesia temprana no solamente continuaron en estos 4 pilares, sino que continuaban firmemente, así lo dice en inglés, esta palabra en Hechos 2:42, donde dice y perseveraban, en inglés dice y continuaban firmemente en estas cosas que él ha mencionado en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros y el partimiento del pan y las oraciones. Y esto les hizo crecer y crecer. En Hechos 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En Hechos capítulo 12:24 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. En Hechos 19:20 dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Miren, la palabra poderosamente puede ser dicha así. La traducción de Darby dice, así con poder crecía y prevalecía la palabra del Señor. Amigo mío, la palabra del Señor prevalece en dónde y crece en dónde, en la iglesia y desde la iglesia. Amén. Necesitamos regresar a la palabra de Dios. Necesitamos ver la prioridad que Dios pone en su palabra. Y la doctrina de los apóstoles es la primera cosa que se menciona. La prioridad siempre está en la palabra de Dios. Sigue escuchando la palabra de Dios. Asegúrate que sea la doctrina de los apóstoles basado en enseñanzas del nuevo pacto, enseñanzas del Nuevo Testamento. Amén. Yo enseñé mucho de este sermón en el sermón de la semana pasada. Y este sermón estuvo basado mucho en el Antiguo Testamento. Pero lo que tú haces es mirar las sombras y de ahí sacas la luz de Cristo. Y eso llega a ser una doctrina apostólica. Amén. Sigue escuchando enseñanzas apostólicas. Más y más, más y más. Y ve las bendiciones de Dios creciendo y creciendo en tu vida. Mientras la palabra de Dios crece en tu vida y se multiplica. Amén. Alabado sea el Señor. Gracias, Jesús. Yo veo a alguien que está agarrándose su estómago y por alguna razón, mientras tú estabas mirando esto, tu estómago te estaba causando problemas. Te está causando problemas ayer también. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, yo reprendo a ese dolor. Le ordeno que se vaya de ti en el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Ahora tú sientes un fuego, te lo digo, estás sintiendo como un fuego y Dios te está sanando. Hay una úlcera en tu estómago, tú lo sabes. Y ahora Dios te ha sanado sellando esa úlcera. Una vez que confirmes esto con el doctor, escríbenos y déjanos saber acerca de esto. Gracias, Señor Jesús. Alguien se fracturó, yo veo creo que es tu clavícula o tu hombro, esa área. Y ahora mismo no puedes levantar tu brazo, pero tú lo vas a hacer ahora porque Dios te está impartiendo su sanidad y su fuerza. Hazlo ahora mismo en el nombre de Jesús. Ahí estás, muy bien, tú estás sanado, tú has sido sanado en el nombre de Jesús, amén. Escríbenos y déjanos saber acerca de esto. Tú alabarías al nombre de Jesús.
y veo a alguien con un dedo de su pie todo morado, con la sangre molida, y ahora mismo mira tu pie, se está limpiando, se está aclarando, mira tu dedo. Todo el dolor se ha ido, el Señor te ha sanado. Yo no sé cuándo te golpeaste ese dedo, pero incluso cosas pequeñas, el Señor se preocupa por ello. Incluso por el dedo de tu pie. Él se preocupa por eso. Gracias, Jesús. Alabado sea el Señor Jesús. Si nunca has hecho a Jesús tu Salvador y Señor personal, quiero invitarte ahora mismo a recibir, a que le recibas como tu Salvador y Señor personal. Amigo, cualquier otra decisión que hagas en la tierra solamente va a durar en esta vida, pero esta decisión va a durar para siempre. Jesucristo va a ser tu redentor y tu salvador para siempre. Así que si este eres tú, haz esta oración conmigo ahora mismo. Di, Padre Celestial, gracias por tu amor por mí. Gracias por el don de tu Hijo Jesucristo que tú me estás dando ahora mismo. Yo confieso a Jesucristo como mi Señor, mi Salvador. Y yo creo que Cristo tomó todos mis pecados y todas mis enfermedades en la cruz. Y yo creo que tú le levantaste de entre los muertos cuando yo fui justificado en él. Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Ahora soy salvo, ahora soy tu Hijo y soy bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Si ese eres tú, escríbenos por favor y déjanos saber que has recibido la salvación, el don más grande que puedas recibir jamás a través de Jesucristo. Pónganse de pie, iglesia. Alabado sea el Señor. Amén. Involúcrense en su iglesia local. Si estás pasando por una tribulación, una prueba, estos 4 pilares aplican. Y involúcrate en las oraciones, en el partimiento del pan, llama a alguien, compártele tu problema, no lo cargues tú solo. Encuentra a alguien en el cuerpo de Cristo, no del mundo, y recibe consejo o solamente la comunión. ¿Han notado que incluso en línea, cuando te encuentras con alguien, otro hermano en Cristo, otra hermana en Cristo, y hay una corriente, una energía que corre, que te levanta, que te reanima? Sí, tú puedes quejarte, ay, es que Zoom es muy cansado, pero amigo, únanse, especialmente cuando estás pasando en una tribulación. Amén. Simplemente estar junto a otra gente de Dios. Hay una cosa que te levanta y te vas a alejar de ahí, no siendo el mismo como cuando te encuentres con ellos. Algo pasa cada vez que la gente de Dios se encuentra, el Espíritu Santo se está moviendo. Es como que Él es la vid y nosotros somos las ramas, y su vida, ese poder eléctrico, esa virtud poderosa de Él está fluyendo en y a través de nosotros. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Levanten sus manos. Esta semana que viene, que el favor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y esté con ustedes y sus familias, y que el amor de Dios, el amor que suplió todas nuestras necesidades, incluso cuando nosotros ni siquiera lo pensábamos. Ese amor que te ama todavía y que te amará eternamente, como Jesús describió ese amor, que Él te va a amar hasta el fin. Que el amor de Dios y la dulce comunión del Espíritu Santo esté contigo y con tus seres amados, ahora y para siempre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Excelente. Bueno, esta es entonces la traducción que yo he hecho para ustedes. El Padre siga
el Padre de las luces siga bendiciendo nuestras vidas con entendimiento, con luz en su palabra, nos siga dando sabiduría, discernimiento y que veamos el poder que hay en reunirnos, el poder que hay en la iglesia, el poder que hay en estar juntos, en compartir esa comunión estrecha y en permitir que el Espíritu Santo fluya en nosotros, que la vida de Cristo misma fluya entre nosotros, dándonos sanidad, renovación, liberación. Júntate con hermanos que creen igual que tú en la obra finalizada de Cristo, que creen en el nuevo pacto. Va a bendecir tu corazón, va a llenar tu vida, va a edificarte. Algo espiritual ocurre, algo sobrenatural ocurre cuando estamos reunidos 2 o 3 o más en su nombre. Dios te siga bendiciendo. Paz, shalom a ti y hasta muy pronto.